Bienvenidos todos a este episodio, video de Bibliotequeando. Los que no me conocen, soy Ricardo Lugo, el anfitrión del podcast Bibliotequeando, donde resumimos libros todas las semanas. Hacemos libros de historia, filosofía, cultura, por supuesto, literatura. Y ese es el concepto de Bibliotequeando, como que expandir, crecer mucho más a través de los libros. Hoy les quiero traerles un pedazo del resumen que hicimos esta semana, que fue la segunda parte del Infinito en un Junco, de Irene Vallejo. Excelente libro, muy buen ensayo, ya he mencionado 1000 veces en el podcast lo fanático que soy de ella. Y ella tiene una historia muy interesante. Primero que nada, para los que no saben, El Infinito en un Junco es un ensayo ambientado, mejor dicho, orientado hacia la importancia de los libros, pero se conecta mucho con lo que significa ser un ser humano. Todo se hubiese desaparecido si no fuera porque pudimos escribir ciertas cosas en los libros para mantener y ayudar a que la siguiente generación no tenga que empezar de cero nuevamente. Y esa historia es muy interesante, es mucho más compleja de lo que uno cree. Y ella arranca todo esto con el imperio de Alejandro Magno, que fue un hombre que adoraba, estaba enamorado, por decirlo así, de la Ilíada, de Homero, de Aquiles, de una admiración profunda por esto. Y él empieza esta idea de convertir a Alejandría a la capital de su imperio, que eventualmente se convierte, por distintas razones, en la capital de la información, la capital de la cultura del mundo, en este punto en la historia, porque ahí se funda la Biblioteca de Alejandría. Y lo que Irene Vallejo dice es que le debemos muchísimo a esa iniciativa. Los libros fueron el primer internet, el primer lugar que tú podías ir a conseguir información democráticamente. Y la Biblioteca de Alejandría se convierte en ese primer lugar físico donde tú podías conseguir esa democratización de la información, del conocimiento, que no estaba disponible anteriormente en la historia. Todas las bibliotecas eran privadas, eran de las élites, eran de ciertas personas, tenían sus bibliotecas para sus profesiones, la biblioteca de los abogados, la biblioteca de los ingenieros, y no había acceso para la persona promedio, en verdad. Y por eso que esa biblioteca fue tan importante, y por eso que la historia de su quema, de su destrucción, es tan impactante en el libro. Y hoy quiero hablar en este video de las tres cosas que sucedieron, o mejor dicho, las tres teorías principales de cómo se destruyó esta biblioteca, porque en verdad no hay una teoría, digamos, segura, confiable, que uno puede decir 100% eso fue lo que sucedió. Así que analicemos cuáles son estas tres teorías. Empecemos con la primera teoría de cómo se quemó la Biblioteca de Alejandría, que es, o tiene de culpable, mejor dicho, al Imperio Romano. Pero la historia es un poquito más complicada que eso. En verdad todo empieza con Cleopatra. Cleopatra, como sabemos, es la última reina de Egipto, uno de los personajes más famosos de la historia. Y esta historia de Alejandría, en verdad, es una de las razones por la cual ella es tan popular. Porque cuando ella llega al poder, apenas tiene 18 años, llega al poder, ella es obligada, porque tiene que cumplir este requisito como reina, obligada de casarse con su hermano, Ptolomeo XIII. Su hermano tenía solamente 10 años y ella siente: yo puedo controlar a mi hermano sin ningún tipo de problema. Por supuesto, se equivocó. Su hermano tenía gente a su alrededor que tenía sus propios intereses políticos, y lo utilizaron a él para coronarlo como el verdadero rey de Egipto. Y Cleopatra es exiliada con pena de muerte en caso de volver a Egipto. Ahora, ese mismo año, ella había recibido una visita política de Julio César, el famoso, no emperador, porque no fue emperador, pero digamos el líder político en este punto de Roma. Y ya el Imperio Romano era una especie de policía mundial. Era el gran imperio que mediaba muchos conflictos internacionales o conflictos políticos dentro de ciertos lugares, por supuesto, para proteger sus propios intereses. Y Cleopatra se da cuenta que si ella quiere volver a reinar Egipto, iba a necesitar el apoyo de César. Julio César, un hombre de 52 años, por cierto, ¿no? Con cicatrices de 1000 batallas, guerras. No fue el deseo sexual lo que le llevó a ella, a Julio César, fue el instinto de supervivencia. Para hacer la historia corta, eventualmente se enfrentan los romanos contra los egipcios. Julio César y Cleopatra, todos se resguardan, por decirlo así, en el Palacio Real, que está conectado a la Biblioteca de Alejandría. Hay, por supuesto, flechas lanzadas con fuego, hay mucha violencia. Ptolomeo eventualmente muere ahogado en el río Nilo. Y los romanos salen victoriosos, pero en ese proceso, por supuesto, la Biblioteca de Alejandría recibió suficientes golpes y fue eventualmente destruida. Pero eso no es exactamente cierto, o digamos que no hay suficiente evidencia para pensar que eso fue exactamente lo que ocurrió. Julio César, en sus diarios, él menciona, por supuesto, esta batalla en Alejandría, esa guerra civil, pero él nunca menciona que la biblioteca se destruyó, y la biblioteca tiene suficiente importancia cultural, ya histórica en este punto, para que esa biblioteca no se va a desaparecer y nadie simplemente la va a ignorar. Hubo un geógrafo también llamado Estrabón, que visitó Alejandría solamente por unos días, 5 años después de esta batalla, y él no menciona nada. Y este es un geógrafo, son muy detallistas
en las cosas que ven y mencionan, y él no menciona nada de Alejandría siendo destruida. De hecho, menciona lo opuesto. Habla del edificio sin declarar ningún tipo de daño al mismo. Ahora, la historia se complica, o digamos que esa evidencia tampoco se puede tomar 100% como cierta, porque el filósofo Séneca escribió en reportes de haber ido para Alejandría, y él escribe que ardieron 40.000 rollos durante esa batalla. Entonces queda la duda, qué es lo que sucedió, qué es verdad, qué es mentira. Una posible solución que han dicho los historiadores ahora es que es posible que dentro del arsenal era común que no todos los libros de una se guardaran en la biblioteca de Alejandría. Eso tardaba su tiempo, había distintos procesos, a veces no cabían, y se guardaban donde estaba el arsenal de los soldados. Es posible que en esa batalla se quemaron fueron esos manuscritos. La biblioteca como tal queda, entre comillas, intacta, pero no se quemó Alejandría. Pero sí significó el ocaso de un imperio que arranca con Alejandro Magno y eventualmente se acaba con Cleopatra. Pasemos ahora a la segunda teoría de por qué la biblioteca de Alejandría fue destruida, que también tiene que ver con Cleopatra y el Imperio Romano. Pero esta tiene que ver mucho más, digamos que la culpa es la negligencia. Cleopatra pasa ahora a tener una relación muy amorosa con Marco Antonio, el pupilo de Julio César, pero cuando Cleopatra se suicida, Egipto pierde su independencia. Y básicamente el Imperio Romano anexa Egipto a su vasto y masivo territorio que terminó siendo el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, Egipto era el centro de todo, Alejandría era la capital cultural, la capital de la información, del conocimiento. Y de repente ahora viene un nuevo imperio que mira a Egipto de una manera muy periferal. Y por lo tanto ellos, Alejandría deja de ser capital, y todos los caminos lideran a Roma y le dejan de prestar atención a Alejandría, entre otras cosas, por supuesto, el soporte financiero que requería la biblioteca de Alejandría. Ya estamos en el siglo III y hay bastante negligencia, bastante destrucción por el pasar del tiempo, de los años, falta de recursos en la biblioteca de Alejandría. Y hay un soldado romano e historiador al mismo tiempo que se llamaba Armanio Marcelino. Y él, quizás con un poco de toque dramático, llegó a escribir una vez que el barrio amurallado, donde estaba la biblioteca de Alejandría, donde estaba el museo de Alejandría, habían sido barridos completamente del mapa. Así que aquí tenemos la primera evidencia de este cambio que suele suceder mucho en la historia, que es que de quién lidera el mundo, los inteligentes, por decirlo así, los civilizados, entre comillas, lo que sea que signifique ese término, o los fuertes, ¿no? ¿Quiénes pueden más? ¿Los militares o los líderes, los pensadores? Y los griegos, los macedonios habían sido los líderes anteriormente. Alejandría representaba eso, pero ahora viene un nuevo imperio, los romanos, que no tienen esa cultura en lo absoluto, y ellos dejaron atrás Alejandría. Pasemos ahora a la tercera razón, y la última, según el libro de Irene Vallejo, El infinito de un junco, que es la muerte de Hipatia, una historia muy famosa, pero que le vamos a dar un poco más de contexto aquí. Recordemos que estamos en el siglo IV aproximadamente del Imperio Romano. El Imperio Romano se acaba de convertir en cristiano cuando Constantino se arrepiente o se asusta de que a lo mejor si Dios sí existe, el Dios específicamente cristiano existe, tengo que aceptar a Jesucristo para salvarme, y él se bautiza y automáticamente, vamos a decirlo así, el Imperio Romano se convierte en cristiano. Pero estamos hablando de, esa conversión fue mucho más fácil para ciertos grupos dentro del Imperio Romano, mucho más difícil para lugares como Egipto, que ya tienen una cultura más antigua que la romana, y con prácticas religiosas, costumbres, etc. Y ese cambio no fue fácil, creó muchos conflictos entre cristianos y paganos específicamente, pero también los mismos judíos, a lo cual Hipatia protegió más adelante. Así que estamos en una Roma muy conflictiva, mucha sangre derramada en las calles, hay muchas protestas. Eventualmente los cristianos se burlan de ciertos símbolos de los paganos, por ejemplo los gatos egipcios, ese tipo de adoraciones a distintos dioses. Los cristianos, por supuesto, tan seguros de su idea están que no dudan en pensar el daño, digamos, psicológico, moral, ético que están haciendo a la cultura de los paganos, y los paganos responden. Con todo esto sucediendo, el emperador Cirilo decide expulsar a la numerosa colonia judía que está en Alejandría. Por supuesto, mucha gente estuvo en contra, entre esas está Hipatia. El mismo pueblo va y la busca, la secuestra, le arranca los ojos de sus cuencas, le corta la lengua, después le abren el cuerpo, le quitan los órganos, le arrancan los huesos y eventualmente la queman. Ya a la gente no le importa eso, la gente está ahora en una nueva moda, por decirlo así, que va a ser el monoteísmo, la implementación de un imperio basado en la religión, cosa que era nueva. Y los libros que promueven distintas ideas, distintos lugares, distintos ámbitos pasan a un segundo plano,
Y ahí en ese proceso, en estas guerras, en estos conflictos, se destruye Alejandría. A partir de este momento, desde la muerte de Hipatia, ya veremos como la gran biblioteca, la famosa biblioteca, la más importante en la historia, dejó de ser mencionada en cualquier tipo de registro. La enseñanza de todo esto para mí es que las bibliotecas, las escuelas, los museos son instituciones que hay que proteger porque son instituciones extremadamente frágiles. Todo se pudo haber acabado en este punto. Si esto hubiese sido peor y perdemos por completo otras bibliotecas que estaban en el mundo, todos hubiésemos tenido que empezar de cero gracias a los libros y gracias en parte a Alejandría. Eso no fue así.